Buenos días. Gracias a todas y a todos por asistir a este webinar extraordinario en el que mi compañera Ana Docabo, responsable del Departamento Fiscal, explicará las principales novedades de la campaña de la renta 2020 con origen en la normativa de IRPF y su aplicación en el software KaiREN. Antes de comenzar, quería recordar que KaiREN permite el envío inmediato o presentación directa, es decir, podemos presentar las declaraciones directamente a la agencia tributaria sin necesidad de interactuar con ningún navegador, de forma que nos olvidamos de los posibles errores y problemas de configuración. Además, podemos preconfigurar el certificado electrónico del colaborador con el que realizar la presentación y de esta manera no tenemos que seleccionarlo entre un contenedor de certificados, permite los envíos masivos de declaraciones, graba el acuse de recibo en PDF y además también el CSV resultante de haber presentado la declaración. Por otro lado, también permite la presentación de declaraciones con formularios, es decir, que se puede desde KaiREN hacer un volcado completo a la versión de renta web. También podemos descargar los datos fiscales personales, es lo que se llama el fichero DFP. Permite la descarga de los datos fiscales del declarante a través del certificado o DNI electrónico o también a través del número de referencia, que lo podemos conseguir muy fácilmente en la aplicación KaiREN con apenas unos clics. Estos datos fiscales son tenidos en cuenta por el programa y realiza informes comparativos para detectar posibles discrepancias entre los datos que tenemos en este fichero y los datos presentados en el módulo. Y también contempla, además de la renta, el impuesto sobre patrimonio, es decir, que la información de la renta con trascendencia en el impuesto de patrimonio quedará automáticamente reflejada en la toma de datos de este último impuesto. Y por último, quería recordaros que además de la versión de escritorio de instalación local, también tenemos la versión online o en la nube, que es lo que llamamos KaiREN en la web. A esta aplicación tiene prácticamente las mismas funcionalidades, pero la principal diferencia es que se accede a través de un usuario y una contraseña y de un navegador. O sea, se pone el usuario y contraseña en un navegador, por lo tanto se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet, un móvil o una tablet. Y bueno, ya sin más, os dejo con Ana Docabo, que va a entrar de lleno en materia y empezará entonces con la presentación. Un saludo y ahora nos vemos. Hasta luego. Bien, hola a todos, gracias por vuestra asistencia. A mí ahora me toca entrar en materia. Vamos a intentar ser lo más concretos posibles e informaros de aquellos puntos que consideramos que son los más interesantes y que más problemas os puede causar en la campaña y que es bueno estar prevenido antes de empezarlo para no cometer errores y que todo sea mucho más sencillo. Os voy a enseñar un poquito el programa que vamos a usar para que lo tengáis, bueno, para que sepáis cómo vamos a organizar toda esta presentación. En principio he organizado esta presentación en 4 bloques, ¿vale? Un primer bloque donde abordaremos las principales novedades de la campaña 2020 con origen en la normativa. Nos vamos a hacer un repaso muy por encima de todas estas novedades. Me voy a parar en algunas aclaraciones que me parecen interesantes y además vamos a ver cómo el programa las va abordando. Después haremos un segundo bloque con el volcado de los datos fiscales personales, el fichero del que os hablaba antes Jessie, que se vuelcan desde la agencia tributaria, porque me interesa que veáis una aplicación práctica centrada en las nuevas claves que vais a ver incorporadas este año a ese fichero de datos fiscales. Un tercer bloque será de la gestión del impuesto, con las novedades de la presentación del impuesto y en la estructura del fichero del modelo 100. Esta es sin duda la novedad más importante, de mayor relevancia, la que más horas de trabajo nos ha costado en el departamento de fiscal de CAI Sistemas y que nos interesa mucho que las conozcáis porque de ellas va a depender el éxito de esta campaña. Y luego haremos una pequeña visión de otras novedades. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la pantalla de deducciones autonómicas, pantalla que ya tenéis disponible en la versión que hay actualmente subida, que es la 20.01, y que es una pantalla totalmente diferente a la de ejercicios anteriores y que también me interesa mucho que la tengáis presente, ¿vale?
Espero que entre 1 hora y media y 2 horas tengamos todo lo que es la materia explicada o hablada y luego abriremos un turno de preguntas para que nos planteéis pues, todas aquellas dudas que la exposición os haya motivado. Y para presentar este primer bloque de las principales novedades de la campaña del 2020, lo que me voy es a ayudar de una presentación que me va a facilitar pues, que la exposición sea un poquito más dinámica, ¿verdad? Vale, primer bloque, principales novedades de la campaña 2020 con origen en la normativa del IRPF. Esto es un clásico, desde hace ya muchos años que venimos haciendo esta convocatoria, siempre os hacemos una explicación más o menos rigurosa de cuáles son los cambios normativos, ¿vale? Todos los años intento hacerla lo más amena posible, no siempre lo consigo, porque no siempre los cambios son fáciles de explicar, y este año pues he optado por clasificar la normativa de una manera peculiar, y os voy a explicar cómo. He clasificado la normativa en aquella normativa tratada directamente por el programa y que no necesita la intervención del usuario. Está programado de tal manera que vosotros vais a seguir trabajando como siempre, utilizando las mismas opciones de siempre y el programa pues hará sus cálculos internamente. Hay una normativa tratada por el programa, pero con intervención del usuario, quiere decir que efectivamente el programa va a tratar esas novedades, pero el usuario tiene que venir aprendido de casa, por decirlo de alguna manera, tiene que saber previamente qué información tiene que cargar y cómo esa normativa ha afectado a esa forma de cargar la información. Y por último, normativa que sí que afecta al IRPF, al procedimiento de presentación y gestión del IRPF, pero que la aplicación está al margen, pues porque ya es un ámbito en el que la administración tributaria no nos da bola, no nos permite interactuar directamente con ellos. Bueno, pues vamos entonces al primer bloque, a la normativa tratada directamente por el programa sin intervención del usuario. Y la primera orden es la orden de todos los años, la que nos aprueba el modelo oficial, el modelo 100. El modelo 100 son 41 páginas y unas aproximadamente 2.400 casillas, ¿vale? Este modelo que es muy parecido al del año pasado, prácticamente no vais a ver ninguna modificación, solo hay pequeñas modificaciones a nivel de etiquetas de las casillas, pues donde pone un 2019 nos ponen un 2020 y cosas así, porque realmente cambios normativos profundos no han existido. Este modelo realmente yo le llamo este año el modelo placebo, porque realmente la información que va a llegar a la administración tributaria es esa y mucha más. Es lo que os decía antes, hay un cambio en la estructura del fichero que voy a posponer su explicación a más adelante. Pero bueno, deciros que aparentemente el modelo 100, que es la información que aparentemente vais a llevar a la administración tributaria, no ha cambiado demasiado. Es parecido al del año pasado y de hecho los borradores que ya podéis obtener desde la aplicación son semejantes a los que se obtenían en el ejercicio anterior. Otra normativa que trata directamente el programa tiene que ver con normativa autonómica, ¿no? Las autonomías durante el año 2020-2021 han sido muy prolijas en aprobar norma relacionada con el impuesto sobre la renta, ¿vale? Efectivamente, las deducciones autonómicas necesitan una intervención por vuestra parte, eso lo veremos en el último bloque, pero hay determinados aspectos de la liquidación también regulados por normativa autonómica que realmente no necesitan nuestra intervención. Uno es los mínimos personales, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde se han aumentado un 10% el mínimo personal de los 5.550 euros que corresponde al declarante, se ha aumentado a 6.105 siempre y cuando cumplan una serie de requisitos relacionados con las bases liquidables general y del ahorro. Por lo tanto, se aplica automáticamente por la aplicación. Y otro aspecto son las escalas autonómicas. Prácticamente todas las autonomías tienen su propia escala autonómica diferenciada de la escala estatal. Pero este año, pues algunas de ellas han aprobado una nueva escala diferente de la del año 2019. En la documentación que os he facilitado, que se me ha olvidado comentároslo, en el panel de la derecha, de vuestro escritorio,
hay un apartado que se llama documentos y en este momento, si no me confundo, debería existir un documento PDF que se llama Documentación Webinar Renta 2020, que lo podéis descargar y lo podéis tener incluso presente en esta presentación, donde os voy detallando exactamente cuál es la normativa, en qué EBO está y todo lo necesario para que podáis identificar todo lo que os estoy hablando. Bueno, pues esas escalas autonómicas han sido aprobadas por diversas comunidades autónomas. Una es la propia Cataluña, ocurre también con Andalucía, con Canarias, con la región de Murcia, con La Rioja. Estas autonomías han aprobado escalas autonómicas nuevas en relación a las que estaban vigentes en el año 2019. Vamos a continuar. Y la última normativa que se aplica per se por la aplicación, sin necesidad de una intervención adicional por vuestra parte, es la que se refiere a el aumento que hubo en los porcentajes de deducción para los supuestos de donaciones. Lo que han hecho es, en relación a la normativa que existía en el 2019, han subido todos los tramos 5 puntos porcentuales. Por ejemplo, hasta ahora hasta 150 euros eran 75% de deducción, pues a partir de este año es un 80%, el resto pasa a un 35% y el tipo incrementado por reiteración en donaciones a un 40%. Esto estamos hablando siempre de deducciones por mecenazgo, ¿vale? Entonces, bueno, ese aspecto también vais a cargar la información exactamente igual que la cargabais el año pasado, o os vendrá dada de la descarga de datos fiscales y automáticamente la aplicación pues os aplicará el porcentaje de deducción correspondiente sin mayor intervención por vuestra parte. Y esa es toda la normativa tratada directamente por el programa. Parece que se cuenta muy rápido, pero realmente la elaboración de los modelos 100 de cada año es un trabajo arduo que a nosotros nos consume un porcentaje muy importante del tiempo dedicado a la programación del programa de la renta. Bien, vamos a seguir con la normativa tratada por el programa, pero esta vez con intervención del usuario. Y aquí es donde realmente vamos a tener que estar más atentos. En primer lugar, nos encontramos con el Real Decreto Ley 20/2020, que es el Real Decreto por el que se estableció el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital tiene una serie de efectos muy importantes sobre la declaración de la renta de aquellos beneficiarios de la misma. Concretamente, afecta a la obligación de declarar, ya que cualquier persona que sea beneficiaria de este ingreso mínimo vital, automáticamente y con independencia de cuáles fueron el resto de las rentas que obtenga, estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. Y no solamente el beneficiario de este ingreso mínimo vital, sino también su unidad de convivencia. El propio Real Decreto define a la unidad de convivencia como aquella formada por 2 o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. Si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad. Esto vosotros debéis saberlo a priori porque en el programa de CAIREN es necesario informarlo. En la opción de menú de renta otros datos, en la primera pestaña otros, el último check que veréis en pantalla será un check que pone obligado por percibir ingreso mínimo vital. En el momento en el que marquéis ese check, automáticamente todos los miembros de esa unidad familiar se verán obligados a declarar, es decir, tendrán la marca de estar obligados a declarar. Fijaros que ocurre tanto en la versión escritorio como en la versión web. Están ubicados en el mismo lugar. Vale, os adelanto una cuestión que vamos a ver en el segundo bloque. Cuando hagáis los volcados de los datos de los contribuyentes desde la agencia tributaria, entre esos datos va a venir si esta persona está cobrando el ingreso mínimo vital. Y en el momento en el que nosotros identifiquemos el cobro del ingreso mínimo vital, automáticamente os crearemos este registro en otros datos y os marcaremos que esta persona está obligada por percibir el ingreso mínimo vital. ¿Vale? O sea que esto es bueno que lo sepáis por si hacéis introducción manual, pero que sepáis que si hacéis volcados de los datos fiscales, lo que para mí es esencial que se haga, se va a marcar automáticamente.
Voy a aprovechar este tema de la obligación de declarar para meteros aquí un pequeño apunte, una pequeña aclaración. Aclaración que está relacionada realmente con esta cuestión, con lo de la importancia de estar o no estar obligado a declarar. Y esto os lo comento porque ya desde hace un par de años se viene aplicando una interpretación de la orden ministerial que aprueba el modelo 100 y esa interpretación en algunos casos ha generado problemas con el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. Y os lo quiero comentar porque genera también una extrañeza por parte de algunos usuarios y me gustaría aclararlo. Vamos a ver, la obligación de declarar no solo afecta al hecho de presentar o no el modelo ante la EAT, también puede afectar a cuál es la cuota a ingresar o la cuota a solicitar la devolución, ¿vale? No es una cuestión de hecho de presento o no presento, también puede determinar que tengas que pagar más o menos o que tengas derecho a una devolución mayor o menor. Y esto ocurre así cuando el sujeto pasivo es beneficiario de la deducción por maternidad o las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo, por ascendiente separado legalmente con 2 hijos, lo que nosotros siempre hemos llamado o hemos metido dentro de una opción de menú llamada deducciones por dependencia. ¿Y por qué? Pues porque un obligado a declarar siempre tiene que responder de su cuota diferencial. Sin embargo, un no obligado a declarar, la cuota diferencial positiva siempre se va a despreciar. ¿Por qué nosotros decimos esto? Bueno, esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen todas las órdenes ministeriales que han ido aprobando los modelos 100 en los últimos años. Concretamente, en la orden ministerial de este año, la que está publicada el 18 de marzo, indica la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora que se refiere al artículo 26.6 de la Ley General Tributaria. Bueno, os lo voy a explicar con números, porque es lo más efectivo. Y aquí tenéis una tabla que también la tenéis en la documentación. Vamos a imaginarnos a un sujeto pasivo, a una obligada, que percibe unos rendimientos del trabajo, rendimientos netos, de 14.700 euros y que además tiene una retención de 800 euros. Y además tiene una deducción por maternidad, deducción abonada anticipadamente y un incremento de esa deducción por gastos de guardería. En la columna obligada añado que está obligada porque ha tenido una pérdida de 10 euros, ¿vale? Porque esta persona ha tenido pérdidas, se ha metido de lleno en la regla segunda y la regla segunda es para rentas muy bajitas y por lo tanto 14.750 euros la hace estar obligada. Pero podría resultar lo mismo en el supuesto de que no hubiera tenido una pérdida y hubiera tenido derecho al ingreso mínimo vital. Bueno, esas posibles combinaciones, pues sabéis que dependen mucho de las rentas obtenidas por los sujetos pasivos, entonces yo preferí centrarme en el tema de tener una pérdida, ¿vale? Y en la columna de no obligada es la misma situación, solo que no ha tenido esa pérdida, simplemente pues ha percibido esos 14.750 euros de rendimientos netos del trabajo con las mismas retenciones, el mismo derecho a la deducción por maternidad y el mismo derecho al incremento por gastos de guardería. Bueno, la cuestión es que al estar obligada, esos 14.750 euros suponen una cuota resultante de 869,25. Restándole los 800 euros de retenciones, nos queda una cuota diferencial de 69,25 euros, de la cual, al estar obligada, esta persona debe responder. La deducción por maternidad son de 1.200, como se la han abonado anticipadamente, sabéis que se suma a la una, se le resta a la otra y por lo tanto no tiene ningún efecto sobre la cuota, y los gastos de guardería, que no pueden ser abonados anticipadamente, pues por la diferencia entre 69,25 menos 916,67, nos queda una cantidad a devolver de 847,42. Bien, si yo ahora lo interpreto desde el punto de vista de una persona no obligada, yo os decía antes, por efecto de la normativa que aprueba la orden ministerial, que aprueba el modelo 100, un no obligado a declarar no se le puede exigir por parte de la administración tributaria que abone obligación alguna más que el hecho de devolver cantidades indebidamente percibidas. Por lo tanto, no se le pueden exigir estos 69,25 euros.
De tal forma que esa diferencia no va a ser la cuota diferencial va a ser 0. A esto sumamos y restamos 1.200, restamos 916,67 y nos queda este importe a devolver. Y esta situación a veces a vosotros os hace un extraño y nos llamáis, oye, mira, que es que no se está calculando bien la cuota diferencial. Y nosotros siempre os preguntamos, mira, ¿esta persona está obligada a declarar? Fijaros la importancia que tiene, porque evidentemente ambas, estando o no estando obligadas, van a declarar porque les sale más beneficioso por la cantidad a devolver. Pero la diferencia está en que las cantidades son diferentes. ¿Vale? Pues el hecho de percibir el ingreso mínimo vital nos hace jugar siempre en este equipo. Es decir, una persona que percibe ingreso mínimo vital siempre va a hacerse cargo de su cuota diferencial. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. Otra normativa que también depende de vuestra intervención está regulada en el Real Decreto Ley 39/2020, que hace referencia precisamente a la exención de tributación del ingreso mínimo vital. Efectivamente, el ingreso mínimo vital está exento, no tributa, pero hay un supuesto donde sí, y es que cuando ese ingreso mínimo vital más las posibles prestaciones económicas que haya percibido esta persona establecidas por la comunidad autónoma, más las posibles ayudas establecidas por los ayuntamientos, por las entidades locales, para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, están exentas hasta 11.279,39 euros, es decir, hasta 1,5 veces el IPREM. A partir de esa magnitud, tributa como cualquier otra renta. Os adelanto, esta información también está en los datos fiscales de la agencia tributaria. Cuando nosotros detectemos que una persona está percibiendo este tipo de rentas exentas, comprobaremos si la acumulación de ellas supera esos 11.279,39 euros. Y siendo así, lo haremos tributar. El Real Decreto Ley 35/2020, este ya fue protagonista en exclusiva de un jueves con CAI extraordinario que creo recordar que lo habíamos celebrado en diciembre, porque esta es la norma que vino a reducir la carga tributaria de los sujetos pasivos que realizaran actividades económicas en módulos. De hecho, aquí veis en el tercer punto, determinación del rendimiento neto de actividades en estimación objetiva. Pero además, este Real Decreto Ley estableció una cuestión temporal, relajó un requisito temporal que para mí yo creo que es muy importante que tengáis presente y que tiene que ver con la deducibilidad de gastos por dudoso cobro en capital inmobiliario y con la deducibilidad de insolvencias de deudores en actividades económicas que estén en estimación directa. Se matiza, tienen que ser empresas de reducida dimensión, bueno, por estadísticas lo normal, si está generando IRPF, pero que sean en estimación directa. ¿Y en qué consiste este tema de la deducibilidad de gastos por dudoso cobro en capital inmobiliario? Bueno, pues os comento, en el artículo 15 de esta norma se establece que se reduce de 6 a 3 meses el plazo que la norma exige entre el fin del periodo impositivo, que suele ser 31 de diciembre, y el momento de la primera gestión de cobro. Ese plazo de 3 meses es lo necesario para que se pueda considerar justificado ese gasto, ¿vale? Es decir, para que pueda ser deducido a la hora de calcular tu rendimiento neto de capital inmobiliario. Y esto va a ocurrir tanto en el ejercicio 2020 como en el ejercicio 2021. Realmente, esta norma es muy probable, y esta situación es muy probable que se dé. El año 2020 fue un año especialmente complicado. Las posibilidades de que haya inquilinos morosos pues probablemente se hayan aumentado mucho más que en relación a otros ejercicios, desgraciadamente. Bueno, pues sabéis que para que podamos, en principio, todas las rentas no pagadas deben integrarse como ingresos dentro del rendimiento de capital mobiliario. Ingreso por un lado, pero si podemos considerarlo de dudoso cobro, al mismo tiempo también será un gasto. El tema es que el requisito temporal es un poco puñetero y os explico por qué. Pues por una sencilla razón. Entre que hagas tú la primera gestión de cobro
y el 31 de diciembre antes tenían que transcurrir 6 meses. Por lo tanto, los fallidos y esas gestiones de cobro tenían que ser antes de que acabase la primera mitad del año. Ampliarlo o reducirlo a 3 meses pues nos da un pequeño respiro para poder seguir deduciendo estas cantidades. ¿Cómo se hace desde la aplicación? Pues sabéis que tenéis dos apartaditos para poder cargar esta información. Casi primero voy a seguir con la deducibilidad de insolvencias de deudores y luego os explico por dónde se mete en la renta. En el tema de la deducibilidad de insolvencias por deudores es algo muy parecido. En el artículo 14 también lo que hace para los ejercicios 2020 y 2021 es reducir de 6 a 3 meses el plazo que la norma exige para considerar pérdidas por deterioro. Este plazo de 3 meses se cuenta siempre desde el fin del periodo impositivo desde el vencimiento de la obligación, vencimiento, no gestión de cobro, vencimiento, hasta el 31 de diciembre, que es la fecha más habitual que generalmente es cuando se produce el final del periodo impositivo. Y entonces aquí quise haceros un apunte sobre la comparativa entre los requisitos de los saldos de dudoso cobro en capital inmobiliario y los requisitos del gasto por pérdida, por insolvencia de deudores en actividades económicas. La norma establece para el caso de los saldos de dudoso cobro dos requisitos, o uno u otro, o el transcurso de 3 meses o más entre el 31 de diciembre y la gestión del cobro, y si el deudor está en concurso. Cualquiera de las dos nos permiten deducir esos importes de nuestro rendimiento de capital inmobiliario. En el caso de insolvencias de deudores se añaden dos más. Si hay un alzamiento de bienes por parte del deudor, está procesado por un alzamiento de bienes, y la reclamación judicial o sometimiento a procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. ¿Por qué me interesaba hacer esta tabla? Bueno, pues porque al final cuando empiezas a bucear un poquito por internet te encuentras que hay mucho post que habla sobre precisamente los saldos de dudoso cobro y habla de que es el requisito, o he leído en muchos sitios que el requisito de los 3 meses no es necesario si hay reclamación judicial, y realmente esto no es cierto, ¿vale? En el caso de rendimiento de capital inmobiliario, lo que determina que estés cumpliendo el requisito del plazo es la gestión de cobro, y obviamente necesitamos una prueba de esa gestión de cobro. No hay mejor prueba que una demanda ante el juzgado, pero bueno, que la demanda per se no te quita la obligación del transcurso de los 3 meses. Y después un matiz también, una pequeña trampita que nos hace Hacienda, de las muchas que hace, que es respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro. Bueno, pues estas podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo de 3 meses contados a partir de su vencimiento. Esto es así de claro. Si tú has demandado a tu inquilino, imaginaros en el mes de julio, se entiende que se cumplen los 3 meses para el mes de julio y para todos los anteriores que no te hayan pagado, pero todavía no se ha devengado agosto, no se ha devengado septiembre, no se ha devengado. ¿Qué ocurre con esas cantidades todavía no devengadas? Pues lo que dice la Dirección General de Tributos, según una resolución, que es la 3498 del 2019, dice, mire, una vez practicada la primera gestión de cobro, todo lo que no se haya devengado todavía, que no se haya vencido todavía, pero que se vaya produciendo su vencimiento y ese vencimiento siga estando a 3 meses del 31 de diciembre, también podremos considerarlo como un gasto por saldos de dudoso cobro. Sin embargo, si hablamos de octubre, si hablamos de noviembre o hablamos de diciembre del 2020, como se supone que esos 3 meses vencen en octubre, noviembre y diciembre a menos de 3 meses del 31 de diciembre, esos gastos serán imputados en el año 2021, pero no en el año 2020. Esto genera una situación que desde el punto de vista del modelo puede llegar a situaciones absurdas de difícil solución, como por ejemplo que en el año 2021 esa finca resulte no arrendada en ningún momento y que por lo tanto, por la regla de 3 de que si no hay ingresos no hay gastos, Hacienda en su modelo no te permita validar esa declaración. Pero bueno, arreglo siempre tendría. Yo simplemente os lo adelanto como un apunte para llamaros la atención sobre este tema de saldos de dudoso cobro, por si no os habéis dado cuenta de que existía este beneficio de que hayan acortado los 3 meses para la primera gestión de cobro. Y lo que os comentaba antes,
¿Cómo se informa esto por el programa? Bueno, pensé que tenía una diapositiva para enseñároslo, pero no lo tengo. De todas maneras, tenéis las diapositivas puestas en la página 8 del PDF que os he facilitado. Sabéis que dentro de la pestañita de capital inmobiliario de arrendamientos tenéis el apartado otros gastos, donde metéis los IBIs, donde metéis los seguros, donde metéis todos los gastos corrientes relacionados con el inmueble. Bueno, pues entre ellos hay un tipo de gasto que son saldos de dudoso cobro. En el momento que pongáis ahí saldos de dudoso cobro, por ahí podéis poner los importes que os adeuda el inquilino, que adeuda el inquilino a vuestro cliente, para que sean descontados de los rendimientos íntegros de esa actividad, de ese inmueble. Lo que sí os saqué, os puse, son los pantallazos de la reducción y los días de inactividad para módulos. ¿Por qué? Bueno, pues lo que os comentaba antes, ya lo habíamos hablado en la webinar del diciembre, y de hecho acabáis de aplicarlo hace un par de días en el cuarto trimestre de los empresarios en módulos, tanto para el primer pago fraccionado como para esta reducción, para esta renta anual, podéis aplicaros esa reducción general que han ampliado de un 5% a un 20% o a un 35%. Esto realmente lo va a calcular automáticamente la aplicación en el momento que vosotros metáis la información o volquéis la información desde la agencia tributaria en base al epígrafe que tengáis cargado dentro de la actividad, pues se os propondrá la reducción a un 20 o a un 35%. Y una cosa que sí que es muy importante que tengáis en cuenta, importantísimo, es el tema de los días de inactividad, que eso también lo habíamos aplicado en su momento para calcular el cuarto trimestre del IVA. En la pantalla de actividades económicas, en módulos, en la parte superior, arriba de todo, justo debajo de la línea del epígrafe, os vais a encontrar un apartado que pone días de inactividad. Importantísimo que lo cumplimentéis, ¿vale? Lo habitual, 99 días. Puede que la actividad se haya dado de alta, ya ha iniciado el periodo de alarma, entonces serían menos, pero lo habitual serían los 99 días. Y luego también, importantísimo, este número de días luego tiene que ser trasladado a las calculadoras que existen en la pantalla del régimen de estimación objetiva para que el programa sea capaz de prorratearos correctamente el módulo y luego seáis capaces de validar esa declaración. Nos estamos empezando a encontrar en atención al cliente muchas llamadas relacionadas con módulos por incoherencia en la información de las calculadoras en relación a ese número de días. ¿Vale? Prestad mucha atención a ese dato. En teoría ese dato, si ya lo tenéis calculado desde CAIFIS, ya pues, en el base de datos ya os lo traerá correctamente, pero fijaros, es muy importante que las calculadoras reflejen el número de días de inactividad correcto, porque si no, cuando nosotros enviemos toda la información a la administración, la información de las calculadoras se envía a la administración comprobará que eso no le cuadra y nos echará para atrás la presentación, ¿vale? Aquí veis que hay una orden que todavía desconocemos. Realmente hoy no me paré a ver en el BOE si estaba ya aprobada, pero sabéis que todos los años los sujetos pasivos que realizan actividades económicas en agrícola, pues sus índices para calcular el rendimiento neto se ven rebajados por distintas circunstancias, catástrofes y calamidades. Bueno, pues siempre en el mes de abril, otros años fueron un poquito más temprano, pero yo creo que este año todavía no está aprobado. Sabéis que en cuanto esto salga aprobado, pues la aplicación os propondrá el índice cuando sea seguro que el índice es aplicable y en el caso, dependiendo de la comunidad o del lugar donde se realice la actividad, pues os lanzaremos una advertencia para que seáis vosotros los que os propongáis cuál es el índice correcto. Y por último, vamos a ver la normativa al margen de la aplicación. ¿Vale? ¿Y cuál es esa normativa? Pues la orden esta que aparece aquí, que realmente lo que ha venido a establecer es el fraccionamiento extraordinario para el pago de deuda tributaria
derivada de la declaración del IRPF para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo, ¿vale? En el documento PDF que os he linkado, que lo tenéis en el panel de la derecha y que además luego si tal os lo enseño, os aparecen dos links, uno con toda la información que la Administración Tributaria facilita en torno a este punto y además un link específico para un vídeo que está muy bien. Vale, este vídeo está muy bien porque una cosa que vamos a ver más adelante es que a partir de este año la información que tenéis en el programa de KREN la vais a poder volcar directamente a RentaWeb. Por lo tanto, una vez que vosotros tenéis la información volteada a RentaWeb, desde ahí podréis interactuar con RentaWeb como si la hubieseis descargado directamente desde los datos fiscales de vuestro cliente y hubierais trabajado directamente en RentaWeb. Por lo tanto, esos vídeos sí que os van a resultar útiles. ¿Qué hace CAI al respecto? CAI no puede hacer nada porque la Administración Tributaria no nos da pie para poder conectarnos directamente con sus servidores y generar el RRR, que es el número de referencia que se genera cuando pides un aplazamiento, cumplimentando una serie de valores que ellos muestran en sus pantallas de su web. Esa posibilidad nosotros no la tenemos operativa, no está habilitada y por lo tanto pues lo único que podéis hacer por el programa es generar el fichero, optar por una forma de pago diferente de la domiciliación, obviamente, y una vez generado el fichero, en vez de hacer una presentación inmediata que no se puede hacer, lo que tendréis que hacer es generar el fichero, iros a RentaWeb, luego os explicaré cómo y desde allí seguir toda la tramitación, ¿vale? Entonces, por eso me parece interesante facilitaros esos vídeos. Y con esto, lo que tengo ya es esta primera parte la tenemos cerrada, ¿vale? Principales novedades de la campaña como origen en la normativa del IRPF. De todo lo que hemos hablado y todo lo que os he comentado, me refería siempre a la documentación. La documentación es este PDF que ya os comentaba que está en el panel de la derecha y que os podéis descargar, ¿vale? Que es todo esto que hemos ido viendo. Fijaros estas pantallas que no llevé a la presentación Prezi, donde os informo de cómo se meten estos saldos de dudoso cobro, las distintas tablas con todo y estos links de los que os hablaba ahora. Tanto el link a toda la explicación que ellos dan como el link más concreto al vídeo que os puede resultar de utilidad para poder hacer este proceso. Bueno, pues ahora me toca el siguiente bloque. Y el siguiente bloque, que es el volcado de datos personales desde la EAT, lo que voy a hacer es algo muy práctico. Lo voy a hacer desde el programa, porque explicar esto a viva voz es un poquito sustancial. Fijaros que estos son claves existentes, que son las rentas exentas, lo que os hablaba antes del ingreso mínimo vital, y las aportaciones a patrimonios protegidos, que son dos claves que ya existían, pero este año dan más información, y luego nuevas claves que es interesante que las tengáis presentes porque, bueno, en algunos casos pues nos van a suministrar información o nos van a aclarar la información que ya tenemos cargada en el programa. Os he dado en este documento además las distintas explicaciones que la Administración Tributaria nos ha facilitado a las empresas de desarrollo relacionadas precisamente con cada una de estas subclaves. Pero yo lo que voy a hacer es irme directamente al programa de CAI y os voy a mostrar con ejemplos cómo funcionan cada una de estas claves, ¿vale? Vamos a empezar con esta clave RTD, rentas exentas del modelo 190, y lo que voy a hacer es crearme un contribuyente de cero, porque así vemos las cosas claritas, ¿vale? Yo me he creado una serie de ejemplos sencillos. Sin más, con el NIF y con la fecha de nacimiento sabéis que ya nos es suficiente. Vamos al volcado de datos desde la EAT. Recordad que el número de referencia, como os comentaba antes Jessie, se puede obtener directamente desde este botón. Los que ya habéis trabajado el año pasado ya os traerá toda la información y sencillamente es darle a aceptar y se volcará el dato. En mi caso, yo lo que voy a hacer es usar algo totalmente falso,
porque no voy a trabajar con datos reales porque la administración tampoco me dejaría. Y lo que voy a hacer es una simulación, referencia errónea. Bueno, sabéis que en nuestro caso con la referencia correcta no saldría eso. Y fijaros que aquí ya tendríamos la información del contribuyente y el ejemplo que yo he cargado es un ejemplo con una subclave 29, que es precisamente el ingreso mínimo vital, y además imaginémonos que esta persona cobra una ayuda del RISGA de la Xunta de Galicia, que es una L22, otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales de carácter social por 11.000. ¿Por qué hago esto? Porque así consigo superar los 11.279,39 y a mí me da pie para mostraros cómo hacemos el control de esas cantidades que a priori están exentas, pero por acumulación superan 1,5 veces el IPREM. Este año la información adicional os la hemos dado un poquito más formateada para llamaros la atención sobre la información que queremos llamaros la atención. Entonces os decimos, oye, que el declarante ha percibido el ingreso mínimo vital, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que esta persona va a tener que presentar la declaración. Esto es casi de lo primero que hablamos, ¿vale? Y además se incorpora a la declaración, no me aparece el nombre y apellido porque no está grabado, pero aquí en principio aparecería el nombre y apellido, por superar el límite exento. Vale, pues con esto acepto y vuelco. ¿Y con qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar con varias cosas. Primero, rendimientos del trabajo. En rendimientos de trabajo voy a tener tanto la clave 29, que es el ingreso mínimo vital, como el RISGA de la Xunta de Galicia, y el exceso no exento por ayudas percibidas, ¿vale? Y entonces con esto lo que me permitirá hacer es calcular la declaración incluyendo estos 720,61 euros. Y fijaros que además en la opción de otros datos os vais a encontrar ya creado este registro y este check de aquí abajo estaría marcado. Simplemente a modo de ejemplo, para los usuarios de web, voy a hacer lo mismo en renta en la web. Simplemente voy a pararme este momentito en renta en la web porque es que los programas en ese aspecto son tan similares que visto uno, pues visto los dos, ¿vale? Voy a entrar en renta en la web y voy a hacer exactamente lo mismo. Mira, lo tenemos ya creado. Pues casi voy a hacer una cosa, lo voy a eliminar. Eso debió ser que hice alguna prueba y lo dejé ahí creado. Que no me confunda. Y la fecha de nacimiento me la estoy inventando también. Esto también a veces os lo digo a vosotros, que si vais a descargar los datos fiscales ya ni molestéis en poner datos reales. Aquí el botoncito está un poquito más a la derecha y aquí ocurriría lo mismo. Yo pondría el número de referencia, el que fuera, y haría la solicitud. Lo que pasa que, bueno, en este caso, para hacer esta prueba, me voy a descargar directamente el fichero. Cosa que vosotros evidentemente no tendréis que hacer porque ya se descargaría. Y aquí, bueno, es muy parecido, veis la información. La diferencia es que en vez de pestañitas, lo que se ve aquí, vamos a hacer así, es las distintas, es exactamente lo mismo que el local. Aceptamos, ¿sí? Y entonces a partir de ahí la información se trasladaría de forma semejante a lo que, bueno, pues a lo que acabamos de ver en local, ¿vale? Pero bueno, me interesaba enseñaros el programa, que es muy bonito, para que veáis cómo el funcionamiento va muy en paralelo. Bien, a ver, seguimos. Entonces, creo que tengo abierto 2 veces el programa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces si os fijáis, en lo que se refiere a las rentas exentas del modelo 190, hay 2 nuevas subclaves, la L29 y las subclaves L22 y L28. ¿Vale? Y esas subclaves se tratan directamente por la aplicación, se vuelcan directamente por la aplicación, se controla la obligación de declarar del contribuyente y además se controla el exceso de tributación. Hay una cuestión que quiero llamaros mucho la atención sobre ella en relación al volcado de datos de este año. Este año hemos incluido este botoncillo de aquí,
que es un resumen de datos fiscales en la campaña. ¿Y qué es este botón? Pues este botón, yo lo voy a sacar solo del contribuyente, se puede sacar también a nivel de unidad familiar. Es un botón que está pensado para consumo en pantalla, no está pensado para ser impreso porque son un montón de tablas, donde en color azul se os muestra la información que hay en los datos fiscales de la agencia tributaria, toda la información que hay en los datos fiscales, y en rosa la información tal y como está cargada en el programa de renta, de tal manera que vosotros podéis hacer una comparativa de cómo la información se carga y además veis siempre el catálogo de fuentes de renta que hay dentro de los datos fiscales. Entonces, de una manera bastante visual vais a poder siempre realizar una comparativa o una comprobación de cuál es la información que está en los datos fiscales. Siempre coloreada en azul y CAI siempre coloreado en rosa. Rosa es el color de CAI. Para mí, yo como un consejo personal, yo trabajo con 2 monitores. Ya desde hace tiempo nosotros en CAI trabajamos con 2 monitores. Y el trabajar con 2 monitores y tener el programa en un monitor y este listado en el otro es una gozada porque realmente tienes esa información accesible, se puede copiar y pegar los valores y siempre tienes esa comparativa que para mí es un valor añadido, yo creo que muy, muy interesante, ¿vale? Este documento está pensado para consumo en pantalla, no para consumo por impresión, porque en impresora es tal la amplitud de información que llevamos que un folio A4 se nos queda pequeño, ¿vale? Pero bueno, es bastante... Me da la impresión de que puede ser un tema de mucha utilidad para esta campaña. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vámonos a un segundo ejemplo. Vámonos a la clave DNP, aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, que si no me confundo sería el 89892. Vale, aquí también lo que haríamos sería datos personales, grupo familiar, volcado de datos. Aquí aparecería el número de referencia una vez descargado. Aceptamos, esto me sale a mí porque este dato es falso. Y aquí, en estas aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, pues ¿qué novedad tenemos? Que por primera vez aparece el NIF del titular, la persona con discapacidad, ¿no? El beneficiario de esa aportación. Bueno, es interesante a efectos de que nos facilita la... Pero vamos a hacer una cosa. Siempre hay una recomendación que os quería hacer y que no acabo de hacer yo. Siempre hice información adicional, ¿vale? No necesariamente os va a dar información con valor, pero es interesante que vaya siempre información adicional. Bueno, pues aceptamos y en principio nos aparecería pues nos aparecería este dato. Este dato es importante por cuanto sin este dato ya no podéis imprimir, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Cerramos contribuyente y vamos a crear uno nuevo. Y esta vez, ¿qué vamos a ver? La amortización de inmuebles declarada por el contribuyente. Esta es muy interesante. Vale. El año pasado nos volvieron la cabeza loca con capital inmobiliario. Los datos que pedían de capital inmobiliario superaban con creces lo que pedían otros años. Ahora esto nos parece un moco de pavo, pero en su momento la campaña nos la dificultó bastante, ¿vale? Y uno de los datos que daba el usuario, el contribuyente, era el valor de adquisición. Vale, el valor de adquisición, dependiendo de que fuera lucrativa o onerosa, debía darse de una manera diferente y, por tanto, a su vez, la amortización que pudiera calcularse en el caso de que ese inmueble estuviera alquilado, también se calculaba de forma diferente. Bueno, pues este año la administración dice, bueno, pues con esta información me la he quedado, me la he guardado, entonces ya te la facilito. De tal manera que cuando, por ejemplo, yo tengo un cliente que el año pasado le hubiese facilitado a la administración tributaria el valor de adquisición porque se aplicó, se dedujo una amortización en su alquiler, este año se va a encontrar con una clave que es esta de aquí, que es información relativa a la amortización de inmuebles declarada por el contribuyente
que es el importe de adquisición, los gastos de adquisición y las mejoras. Si os fijáis en principio, este dato está en rojo. Sabéis que cuando nosotros ponemos aquí datos en rojo quiere decir que esto no se vuelca, pero es una verdad a medias. No se vuelca si el inmueble ya está creado. Si el inmueble ya está creado, no lo volcamos. Sin embargo, si el inmueble no lo estuviera, en ese caso sí que vamos a volcar parte de esta información, concretamente la fecha de adquisición, el tipo de adquisición, el importe y los gastos, ¿vale? Mejoras no nos es posible, tal y como es la estructura de nuestras tablas, pero estos 4 campos sí. Entonces aceptaríamos y solamente en el caso de que realmente este inmueble no estuviera previamente creado, me va a cargar esos valores. Ojo, porque este año esos valores ya no están aquí. Ahora hemos creado una pestañita a propósito de esos valores. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hemos preferido que la información aparezca detallada de una manera más clara. Primero para vosotros, para que sepáis cómo informar los datos. Y segundo para nosotros, porque recordad que con estos datos no solamente vamos a calcular capital inmobiliario, también os vamos a calcular patrimonio. Valoramos plenos dominios, usufructos, nudas propiedades y toda esa información está muy relacionada con la información de renta y por lo tanto queríamos que todo fuera lo más claro posible. Además vamos a diferenciar, porque no es lo mismo amortizar un bien que amortizar un derecho sobre un bien. Por lo tanto, estamos un poquito diferenciando cada elemento. Además, no siempre adquirimos el bien de una sola forma. El tema de, por ejemplo, sucesiones, que puede generar que en un momento dado el usufructo y el pleno dominio vayan de formas distintas por tema de ganancialidad y por tema de herencia. Entonces, por aquí intentamos cubrir distintos supuestos y que tengáis claro cómo se calcula. En general, intuitivamente ya veis que por un lado está el inmueble como propiedad y por otro lado está el derecho de uso y disfrute. Y por un lado está la adquisición onerosa y por otro lado está la adquisición lucrativa. En el caso de un derecho no es necesario hacer esa diferenciación. Y además hemos puesto una casillita más que es inmuebles en división horizontal, porque nos encontramos que en la práctica hay muchos inmuebles que están arrendados, imaginad edificios enteros con pisos arrendados, pero con una sola referencia catastral, y eso es un auténtico dolor de cabeza. Entonces lo que hemos hecho es, mira, tú metes cada uno de los elementos, cada una de las unidades habitacionales alquiladas como un registro diferente, con los datos totales, es decir, con tu valor catastral sin necesidad de andar prorrateando nada, y aquí me pones esa unidad, ese piso que forma parte del todo, en qué proporción lo computas en relación pues, a esa referencia catastral. Entonces, por aquí hemos intentado facilitaros un poco la vida en introducción de datos, porque es que al final el tema de los alquileres se vuelve un auténtico infierno y se resulta tan complicado que terminaremos optando, al final la solución más fácil es, mira, no me aplico nada y me dejo de líos. Pues no. Vamos a intentar que las cosas estén bien informadas, que estén bien calculadas, para, primero, calcular bien y segundo, cuando llegue el momento de justificar si fuera necesario hacerlo ante la administración tributaria, que tengamos claro cómo se ha organizado el cálculo de esas magnitudes, que a veces la amortización son cantidades muy importantes y que generan una carga tributaria muy importante. Bueno, pues en los datos fiscales tenemos esa amortización de inmuebles declarada por el contribuyente, que nosotros vamos a aprovechar cuando ese inmueble no esté creado, mayormente cuando el cliente no haya sido cliente vuestro el año pasado. Cuando sí lo haya sido, se supone que esa información está ya cargada en el programa porque precisamente sois vosotros quienes la habéis declarado. Aquí, me falta el número de días, sabéis que eso siempre hay que cumplimentarlo una vez que le des el uso a este elemento, pero aquí el tema este del listado es para mí fundamental a la hora de ver la información, sobre todo porque hace, fijaros que cambia un poquito,
Y os fijáis aquí, por ejemplo, no somos capaces de ir al programa de renta a verificar los datos de los locales, se hace bastante complicado, aunque todo se andará, pero sí que ya tienes pues, la información catastral con sus valores catastrales, el arrendamiento de locales con sus ingresos y sus totales y la información relativa a la amortización de inmuebles declarada por el contribuyente. Valor de adquisición, gastos, ¿ves? Esto lo veis mucho más claro, tal y como probablemente os aparezca en el propio resumen que hace la administración y que os facilita, pero que nosotros en la mayor parte de los casos, en inmobiliario no, os hacemos una comparativa con la información cargada por el usuario. De todas maneras, ya os digo, todo se andará. Bien, vamos a seguir con otra nueva clave que es la ERT. ¿Y esta qué hace referencia? Pues a los ERTES. Y aquí es otro mundo también. Vamos a ver, voy a salir y voy a crear la 4, ¿no? Me tocaría ahora la 4. Vale, 4. Voy a hacer el volcado, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuál era el ejemplo en este caso, pero ya me lo va a decir el programa. Número de referencia me lo estoy inventando y vamos a la clave ERT. Vale, trabajo 1. Mira, aquí tenemos la clave ERT. Rendimientos de trabajo, regularización ERTES. Vale, la clave ERT se refiere a la regularización de los ERTES. El contribuyente ha percibido prestaciones y dichas cantidades deben tributar como un rendimiento, ¿vale? Y vendrán como un rendimiento de trabajo más. Lo que pasa que el pagador será el SEPE. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que el SEPE está regularizando algunos importes que ha pagado. Es decir, ha iniciado un procedimiento de regularización donde se le reclama al contribuyente pues, las cantidades indebidamente percibidas. Y en teoría, esa información el SEPE se la facilita a la administración tributaria. Ojo, en teoría, porque no necesariamente la administración tributaria lo tiene. Lo que nos dice la administración tributaria es que estos importes, estos rendimientos del trabajo regularización ERTE, van a ser actualizados semanalmente. En el PDF que os he facilitado, abrir un momentito, al hablar de los ERTE, os he hecho un link a la página de la agencia tributaria donde explica el tema este de los expedientes de regulación de empleo. Permitir, a ver si me deja entrar. Y si no han cambiado la ruta, deberíamos entrar. Ahí está. Entonces aquí es donde dice, oye, que sepáis que esto, que tú puedes ser consciente de que te hayan iniciado un procedimiento de regularización y que todavía no estén tus datos fiscales. Si es así, actúa en consecuencia, ¿no? Los datos fiscales no están grabados en piedra, por decirlo de alguna manera. Entonces el tema es que nosotros, si detectamos que existe este importe aquí, lo que vamos a hacer, no sé si en información adicional no llevamos nada, lo que vamos a hacer es reducirlo, ¿vale? Creamos una especie de registro, de segundo registro, donde reducimos esos importes. ¿Para qué? Para que no se tributen por ellos, efectivamente. Y cuando vengamos aquí, fijaros, que es lo que comentaba antes de los totales, podremos comparar la información que tienen ellos, ¿vale? Con la información que nosotros tengamos grabado. Aquí sabéis que están las percepciones, los gastos deducibles, toda esta información tiene que tener reflejo aquí. Esta diferencia que veis entre estos 20.000 y estos 19.000 son precisamente los 300 de la regularización por ERTE, ¿vale? Aquí, ¿qué tenéis que prestar atención? Pues tenéis que prestar atención al hecho de que no necesariamente esta regularización va a estar actualizada. Dependerá de lo rápido que vaya el SEPE o de lo rápido que vaya el SEPE notificando las regularizaciones tanto a vuestro contribuyente como a la agencia tributaria. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir borrando cositas, las vamos sacando y vámonos al siguiente. El siguiente es la clave GPP, que son ganancias y pérdidas patrimoniales con precio aplazado o pendientes de imputación. Esto también fue una cosa
que el año pasado se declaró por primera vez en las ganancias y pérdidas patrimoniales con precio aplazado. Hasta ahora tú declarabas la ganancia, ponías lo que habías cobrado y se te imputaba la ganancia o la pérdida y punto. Y al año siguiente ibas cargando esa información en un apartado diferente. El año pasado. No, hasta el año pasado, hasta el año 2018. En el año 2019 no solamente tenías que informar de que se trataba de un precio aplazado, sino tenías que darle una especie como de tabla de amortización, ¿no? Tenías que ir informando de cuándo ibas a ir cobrando, en qué años ibas a ir cobrando los precios aplazados. Con eso, Hacienda se garantiza controlar que no se te distraiga el ir imputando, sobre todo las ganancias, a los periodos siguientes. Entonces, este año tenemos una clave, que es la clave GBB, que si vamos a ponerla... Vamos a descargar otra vez. Volcado de datos. Referencia inventada. Y vamos a ver si no me he confundido. Pues mira, sí. Aquí únicamente os sacamos esta información. Ganancia patrimonial generada en periodos anteriores e imputable al 2020 por importe de 1.000. Creo recordar que por ahora no hacemos nada más, pero quizá me planteé el hacer un aviso y anomalía, del mismo estilo que hacemos con partidas negativas, ¿vale? Vosotros tenéis una partida negativa cargada y nosotros comprobamos que coincide con la de la agencia tributaria. Que todo coincide, felicidad. Que no coincide, os sacamos aviso. Aquí creo que todavía no hemos hecho ese proceso, pero probablemente se haga. Pero fijaros que lo tenéis en información adicional y de la misma manera, si no vais a información adicional porque eso os despista, no os preocupéis porque por aquí tiene que haber esa información. Mira, aquí tenéis, ¿veis? Bueno, yo hice un ejemplo bastante escuetito porque ni siquiera aparecen referencias catastrales, pero aquí tenéis cuáles son las ganancias imputables al 2020, tenedlo presente. Estaría dentro del apartado de importes pendientes de ejercicios anteriores. Ya os digo, en este documento vais a encontrar absolutamente toda la información de del fichero de datos de la agencia tributaria. ¿Volquemos o no volquemos? Y luego, por último, hay 3 claves más que son la PUE, RUE y RTP, que al final es lo mismo, son rendimientos del trabajo, pensiones, retribuciones de consejeros y retribuciones profesionales informadas por la UE o por estados terceros. Al final es lo mismo, es un país, no España, que ha informado a España de que el contribuyente ha percibido pensiones, rendimientos de trabajo, en general son rendimientos de trabajo, ¿vale? Da igual la calificación específica que reciba cada uno de ellos. ¿Para qué nos vale esta información? Primero, para declarar esos rendimientos, lógicamente. Y segundo, para valorar si existe doble imposición internacional, porque además de informarnos de los rendimientos, también nos informa de los impuestos. Y estas claves ocurre lo mismo que con la del ERTE. Hacienda dice, bueno, bien, yo te doy esa información, pero si no te la doy no quiere decir que no la haya. Quiere decir que a lo mejor yo no la he recibido. Bien porque problemas técnicos, porque el Estado que me la tiene que remitir pues no lo ha hecho o lo ha hecho tarde, mal y nunca. La cuestión es que el hecho de que no aparezcan ahí no quiere decir que no existan. Y entonces aquí pues voy a hacer un poquito lo mismo. Me voy a venir aquí y supongo que habré hecho este es el 5... Que no le di a volcar, pero no pasa nada. Vamos al 6. Vale, y en el 6 el proceso el mismo de siempre. Os voy a aburrir con esto. Y referencia errónea. Vamos a ver, lo que tengo es unos rendimientos del trabajo. Efectivamente, yo piqué un poquito de todo, ¿vale? Una pensión de Dinamarca, unas dietas de Dinamarca y unos sueldos y salarios de Estados Unidos. Y además, en información adicional, la información de las retenciones en el extranjero, de los impuestos en el extranjero. ¿Por qué? Bueno, pues porque las rentas del trabajo, efectivamente yo las voy a integrar dentro de la base de datos de la renta,
Sin embargo, la deducción no puedo hacerlo, porque la información que me dan está desligada. Yo no sé exactamente a qué rentas pertenecen estas retenciones. A las de Estados Unidos, en este caso sí, porque lo hice muy de perogrullo, pero no necesariamente sabría cuáles pertenecen. Entonces, ante la duda, siendo una deducción, prefiero que lo controléis vosotros. De todas maneras, al hacer el volcado, ¿qué debería pasarme? Deberíamos tener aquí los rendimientos del trabajo, ¿vale? Y lo que también debería pasarme es que aquí, en contribuyente, deberían aparecerme, fijaros, esta información y estos impuestos pagados en el extranjero. Aquí sí que me animo a intentar enlazarlos para que comprobéis el derecho a la deducción por doble imposición, en este caso, ¿vale? Entonces, con eso ya cubriría todas las claves que actualmente existen en los datos fiscales y que no existían el año pasado o que existían pero con menos información, ¿vale? Entonces, toda esa información está aquí también cargada y la podéis ir consultando. Bien, vámonos al tercer bloque de información, que es la gestión del impuesto, ¿vale? Vamos a ver, novedades en la presentación del impuesto, estructura del fichero del modelo 100. Esto nos ha llevado infinito. Lo de la estructura del fichero del modelo 100, creo que empezamos a trabajar en agosto y no hemos dejado de estar trabajando en la estructura del fichero del modelo 100 hasta el último momento. Pero lo voy a dejar para dentro de un rato. Primero quiero explicaros la presentación del impuesto. Vale, os he hecho este pequeño esquema. Fijaros, nosotros estamos aquí, somos el programa de KRain y lo que hacemos es generamos ficheros. Es un fichero XML. Y ese fichero lo podemos transmitir directamente a la agencia tributaria a través del certificado que vosotros tenéis como apoderado, el certificado de un profesional que esté adscrito a un colegio, que haya firmado un convenio de colaboración con la administración tributaria. Solamente ese envío inmediato se puede hacer a través de un certificado como apoderado y ese envío que hacemos directo, Hacienda nos devuelve o bien errores de validación si los hubiera o bien un acuse de recibo. Acuse de recibo que nosotros cogemos, guardamos en vuestros servidores y se queda ahí ya como marcado de alguna manera en la base de datos como que ha sido presentado. Vale, esto es como el año pasado. Ahí no hay ninguna diferencia. Hay otra opción que es que se genere el fichero, que lo guardéis, ese fichero XML, que para nosotros tiene extensión .100, ¿vale? Ese fichero XML lo guardéis y luego entréis a través de renta web de la agencia tributaria, lo leáis desde renta web y lo presentéis desde renta web. Para entrar en renta web os podéis validar bien con el certificado actuando como apoderado de vuestro cliente. Podéis hacerlo con el certificado o DNI electrónico de vuestro propio cliente o podéis hacerlo con el número de referencia de vuestro cliente. Este tema del número de referencia de nuestro contribuyente en un principio nosotros pensábamos que no era posible. Finalmente la administración nos ha dicho que sí. Por lo tanto, lo hemos incorporado hace un par de días, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando lo hacemos por formulario? Lo que hacemos es pasar del programa de CAI al programa Renta Web y una vez dentro de Renta Web ya podemos hacer la presentación por la vía que Renta Web nos facilite. Entonces, vamos a verlo. Vamos a coger uno de los ejemplos. Cerrar este y vámonos al primero. Porque los otros a lo mejor me faltan datos por completar, pero este tiene rendimientos del trabajo, ¿vale? Imaginémonos, vamos a calcular esta declaración y una vez calculada, estamos obligados
forma de pago ninguna. Vale, y le damos a imprimir. Vale, y en imprimir tenemos los borradores. Aquí no hay ningún cambio. Borrador validado, no se da errores de validación en el caso de que existieran, y el no validado nos genera el borrador que va a ser exactamente igual que el del año pasado, con los mismos contenidos. Es decir, que va a ser un reflejo del modelo 100 que os hablaba al principio de todo. Y por otro lado, telemática. Aquí es donde vamos a presentar. Sabéis que las empresas de desarrollo solo presentamos telemático. Y aquí podéis hacer dos cosas. O envío inmediato, pero si yo marco aquí envío inmediato, obligatoriamente voy a tener que autenticarme con un certificado como colaborador social. Es decir, solo voy a poder enviar declaraciones de los NIFs de mis clientes, ni siquiera los míos propios, de los NIFs de mis clientes. O bien, presentar sin envío inmediato. Si yo le digo que no quiero presentar con envío inmediato, ¿qué voy a presentar? Por formulario. No hay opción, ¿vale? Aceptamos. Y lo que va a hacer el programa es primero ir al servicio de validación de la agencia tributaria y después nos va a decir, oye, decide, ¿vas a renta web con certificado o vas a renta web con referencia? Os hemos puesto aquí el NIF y el número de referencia para que lo podáis copiar y pegar en la página siguiente. Por ejemplo, si yo ahora le doy con certificado, perdón, con referencia, me va a abrir esta página y aquí debería poner el DNI y aquí debería poner el número de referencia, que lo he copy-pasteado, ¿vale? Y le daríamos a acceder. ¿Y a dónde accederíamos? A renta web, que va a ser que no, porque la referencia me la he inventado. Pero no os preocupéis, accederéis a renta web por una pantalla que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que es logueándome de otra manera, que es logueándome con certificado. Lo que pasa es que no lo voy a hacer por aquí, porque aquí me va a decir naranjas de la China. Lo que voy a hacer es irme por un acceso directo a una versión de renta web, pero en pruebas. ¿Vale? En el momento en que vosotros pulséis en envío con certificado, os validaréis con vuestro certificado y entraréis en esta página. En el momento que vosotros pulséis envío con referencia, os validaréis con referencia y entraréis en esta página. En el primer caso, cuando firméis y enviéis, lo haréis con el certificado. En el segundo caso, cuando firméis y enviéis, lo haréis con el número de referencia. Vale, aquí hay un solo botón. Esto es renta web, pero no es renta web versión cliente, que es la renta web que si entráis en la página web, entráis en ella. Y os permite descargar gastos fiscales y meter datos y nada más. Esto es una versión especial, es una versión empresas de desarrollo fichero y lo que hace es importar el XML. ¿Y dónde está el XML? Pues el XML está donde vosotros nos hayáis dicho. Es decir, cuando vosotros le dais a telemático, está, yo lo tengo grabado aquí, en una carpeta del escritorio, donde vosotros hayáis indicado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es importar, siempre me va a dar este aviso, y me voy a ir al escritorio, ir aquí y aquí, ¿vale? Extensión 100, no busquéis extensión XML, ¿vale? Y le damos a abrir. Bien, fijaros, no me la deja leer por una sencilla razón, porque CAI no está apoderada y el NIF no es el de CAI, por lo tanto dice, no, usted no puede entrar aquí porque resulta que usted es una persona que no está apoderada. Fijaros, debéis fijaros siempre en que aquí a la derecha aparecerá el firmante, ¿vale? Esto es importante. Puede ser vosotros mismos actuando como colaboradores o si, por ejemplo, entráis con el número de referencia de un cliente, aquí veréis el dato del cliente. Os llamo la atención sobre esto porque es muy importante que cuando terminéis el proceso de envío, le deis aquí, a este botón. ¿Para qué? Para desconectaros, porque si no corréis el riesgo de minimizar esto, dejar logueado a un cliente, intentar ir a presentar la declaración de otro cliente, estar logueado con el primero y que os diga que no estáis autorizados y que os vuelva la cabeza loca. Entonces, siempre que terminéis el proceso, le daréis aquí y una vez dado aquí, salís o deslogueáis
este contribuyente, que ahora a mí no me está funcionando, pero sí que funciona en la versión correcta y no en esta que es de preproducción, y os garantiza que cuando volváis a intentar presentar la declaración de otra persona, logueéis con esa persona, o sea, que entréis con la clave de esa persona. ¿Vale? Entonces, ¿realmente en relación al año pasado qué diferencia hay? Pues la diferencia es que vais a entrar en renta web, ¿vale? Cosa que en años anteriores, al hacerlo con fichero plano, no entrabais en renta web, simplemente se os mostraba un pequeño resumen de la declaración, pero hasta tal punto entráis en renta web que incluso podréis seguir metiendo datos en renta web, igual que si lo hubierais estado haciendo desde la página de la agencia tributaria. Lo mismo. La diferencia es que entráis con los datos que ya vienen precargados desde nosotros, desde que hay sistemas informáticos. Vale. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es este fichero que nosotros enviamos a la agencia tributaria? No sé si alguna vez por curiosidad habéis entrado en alguno de los ficheros que enviáis a la agencia. Se puede entrar sin problemas, lo que no podéis es modificarlos. Este es el fichero, ¿vale? Vamos a ver si me deja entrar. No me va a dejar. Vamos a ver. Este es el fichero, ¿vale? Esto es un fichero XML. Y dentro de este fichero XML, que yo creo que no me va a dejar, todas estas etiquetas que veis por aquí es toda la información que nosotros vamos a dar a la administración tributaria, ¿no? Cada etiqueta responde a una casilla o a un dato que debemos informar. Hay como dos apartados, uno es la toma de datos y el otro es el resultado de los datos. El fichero es muchísimo, muchísimo más legible que un fichero plano, pero es muchísimo, muchísimo más complejo. De hecho, la administración tributaria nos advirtió de este cambio de forma de diseño de registro en el año 2019 ya. Lo que hemos hecho es pasar de un fichero posicional, que es un fichero plano donde se contenían 41 páginas y unos 2.400 variables, a un fichero XML. 2.400 variables son las casillas de vuestro modelo, del modelo que veis en la orden ministerial. Actualmente en el XML pasamos más del doble de esa información, porque ya no solo vamos a volcar la casilla, sino vamos a volcar todas y cada una de las casillitas necesarias para calcular esa casilla. Si vosotros conocéis Renta Web, sabéis que en Renta Web hay unas casillas y luego hay unos botoncitos y entras en el botoncito y te aparece otra pantalla y luego otro botoncito y te aparece otra pantalla. Pues todas esas pantallas tenemos nosotros que cumplimentarlas a través del modelo XML. Y si falla alguna casilla, aunque el resultado sea el correcto, la administración no nos lo va a admitir. Eso tiene una serie de beneficios que la administración tributaria puso de manifiesto. El primero es que elimina problemas asociados con declaraciones con elevado número de concurrencias. Yo no sé si os ha pasado en alguna ocasión, pero cuando metéis variaciones patrimoniales o tenéis contribuyentes con muchísimo capital inmobiliario, llegaba un punto que teníamos que acumular los registros porque no cabían todos. Nos obligaban a hacer un registro de acumulación, lo cual era una auténtica chapuza. Bueno, pues con el XML ya no va a ser así. Si tenéis 1 millón de registros, 1 millón de registros que vamos a llevar detallados. Hay una mayor calidad porque permite realizar una validación más estricta de contenidos a través del esquema. Vamos a ser así de claros. Hacienda nos permite que en cada una de las casillas no nos permite que haya divergencias entre cada una de las casillas. Solo para los totales nos permite una desviación de 0,5 céntimos. Pero en el resto de las casillas tenemos que dar exactamente el mismo importe que dan ellos. Por lo tanto, a datos igualmente introducidos en ambas aplicaciones, Renta Web y CAI, deberían dar siempre la misma información y si no la dan, no nos van a dejar tramitar esa declaración. Permite importar ficheros XML directamente desde Renta Web. Eso es bueno, porque en un momento dado pues te puede interesar hacer una validación directa en Renta Web, ¿vale? Por si hay validaciones más ágiles que las nuestras o simplemente por pura comprobación.
Reduce los requerimientos al contribuyente. Bueno, eso yo no me lo creo tanto, que vaya a reducir los requerimientos al contribuyente. Creo que el contribuyente anticipa mucha información que antes no tenía que anticipar y que debería hacerlo vía requerimiento. Pero que vaya a reducir requerimientos no lo veo claro. Y luego dice gestión más rápida de las devoluciones. Pues bueno, vale, ellos dicen que así será, pues nos lo creemos. Bien, ¿qué ocurre? Esto es muy bueno, ¿vale? Significa que tenemos un blindaje a la información que vamos a llevar a la administración tributaria, pero esto requiere ser muy exigente con la información metida en el programa, ya que prácticamente todos los datos que metéis en el programa acabarán yendo al XML, ¿vale? Y todos los datos tienen que ser coherentes. Lo que os comentaba antes, no me podéis poner que una actividad económica en módulos ha estado inactiva 99 días y después ir a la calculadora y cuando pone días inactivos 105, pues mira, no, porque yo voy a llevar esa información a Hacienda y Hacienda me va a decir no, ni hablar del asunto, esto no es correcto. Puedes ponerme que hubo 99 días de inactividad y que ese módulo en concreto, que a lo mejor se activó en el mes de mayo o entró en funcionamiento en el mes de mayo, ha estado en periodo de inactividad 85, pero nunca me puedes poner 105, por ejemplo. Entonces, la exigencia a la hora de introducir información es elevada. Nosotros estamos intentando, por todos los medios, que el programa os tutorice, es decir, que os vaya informando de qué datos son exigibles y, por lo tanto, que debéis cargar y qué datos no. Vamos a ir haciendo avisos y anomalías a lo largo de la campaña, intentando dar en el clavo siempre a la hora de que vosotros sepáis cuando haya un error de validación, que los errores de validación son bastante difíciles de comprender, pero que sepáis a priori que va a haber ese error de validación y que es porque te falta este dato o este otro. Vamos aprendiendo a medida que la campaña vaya desenvolviéndose. Os pongo algunos supuestos donde tenéis que tener especial atención. Actividades económicas en módulos, obligatorio el uso de calculadoras, ojo con el número de días de inactividad. En el caso de querer aplicar la minoración por creación de empleo, esta es otra, es obligatorio informar de las horas trabajadas en el 2019. Ya no llega con decir, sí, ha habido incremento de personal. No, hay que demostrarlo informando de las horas. Esta información, si viene de fiscal, ya vendrá cargada. En el caso de actividades agrícolas es necesario desglosar las amortizaciones. Esto es, hay una casilla detalle dentro de actividades agrícolas al lado de la amortización donde cuando sea necesario se os habilitará un botón para que informéis al detalle de en qué actividad se está aplicando esa amortización. En variaciones patrimoniales es aconsejable diferenciar el precio de la transmisión de los gastos asumidos por el vendedor y lo mismo para la adquisición. Hasta ahora nosotros siempre os decíamos, venga, valor de adquisición y después valor de transmisión y punto. Pues no, ahora os preguntamos diferenciar entre lo que es el precio y los costes. En las deducciones por dependencia, ojo, es obligatorio informar de los importes exactos de las cotizaciones, de las fechas de inicio y fin, ¿vale? Si me decís, mira, es que esta persona cotiza más de 100 euros todos los meses, entonces no es necesario. Pero si unos meses cotiza 500, los otros 100, los otros 5, si yo necesito acumular esos importes y llevárselos a la administración tributaria, entonces necesito la información detallada. Recordad que esa información viene de los datos fiscales. En principio no hay que meter la mano, ¿vale? Y ojo, importantísimo, las fechas de inicio y fin. Notamos que mucha gente en fecha fin pone 31 de diciembre del 2020. Si no es esa la fecha, no la pongáis. Es mejor poner fecha fin vacía. Fecha de inicio sí, ponedla. Pero la fecha fin, si no tenéis una fecha de fin concreta, o es de un ejercicio posterior, o os suena que es en el 2021 dentro de no sé cuántos meses, no me pongáis 31 de diciembre del 2020, porque eso va a generar un problema. Y luego, por último, las deducciones autonómicas. Esto hemos tenido que rehacer toda la aplicación. ¿Por qué? Porque Hacienda nos obliga a cumplimentar las casillas de toma de datos de renta web y son auténticamente infumables, sobre todo en lo que son temas de
familiares, nacimiento de hijos, discapacidades, adopciones, acogimientos. Hay autonomías donde rellenar eso es un coñazo. Vale, ¿hay que rellenarlo? Sí. ¿Os vamos a dejar solos en eso? No. Es lo que os voy a explicar a continuación. Las deducciones autonómicas tienen un sistema de autocumplimentación para que no tengáis que cargaros a la espalda la cumplimentación de las distintas casillas de renta web, que son obligatorias para que la impresión sea viable. Y de hecho voy a pasar ya a explicaros cómo funciona. Si vosotros entráis en las deducciones autonómicas, veréis que las cosas no son como eran el año pasado, ¿vale? Os vais a encontrar una pantalla donde en la parte superior hay un desplegable. Casi prefiero mostraroslo en la propia aplicación, en vez de la imagen. Aquí en renta, deducciones autonómicas, os vais a encontrar esta pantalla, ¿vale? Aquí arriba podréis acceder al contribuyente con su comunidad autónoma correspondiente y a su cónyuge, ¿vale? Podéis seleccionar el uno y el otro. Y por aquí os iréis encontrando los distintos formularios que la Administración Tributaria nos obliga a cumplimentar, ¿vale? Aquí tenéis instrucciones de la EAT, es un simple link que os puede ayudar en un momento dado y es un link al manual del 2020 de la Agencia Tributaria. Y además, en ir a deducción, pues nos permite que pulsando nos sitúe en la parte de la pantalla donde está la deducción, porque quieras que no, hay comunidades autónomas que tienen muchas deducciones y encontrarlas a veces es un poco lioso, ¿vale? Están en el mismo orden del modelo 100. Vale, fijaros además que aquí esta botonera tiene pues los mismos botones que tienen todas las demás y además el botón bloqueado. Y aquí es donde está nuestro truco, el bloqueado. Por defecto, las deducciones autonómicas siempre aparecen bloqueadas. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo no sé si podéis percibirlo, yo ahora no lo percibo muy bien, pero cuando una deducción está bloqueada aparece en amarillo. ¿Ves? Esta deducción está bloqueada y sus casillas aparecen en amarillo. Y coinciden precisamente con las deducciones que os comentaba, nacimiento, acogimiento, adopción, es decir, son deducciones que realmente nosotros ya tenemos toda la información para saber si deben ser aplicadas o no, porque en datos personales pues ya nos habéis dicho si hay una persona acogida, las fechas de acogimiento, cuándo ha nacido, cuándo ha sido adoptada, qué discapacidad tiene, pues con toda esa información nosotros ya podemos cumplimentar ese formulario. Si yo lo dejo bloqueado, en el momento en el que yo calcule esta declaración, antes de empezar a hacer nada, comprobaré este formulario y lo cumplimentaré conforme a lo que tengamos en datos personales. Y una vez cumplimentado, calcularé la deducción. A efectos prácticos es más o menos lo que teníamos el año pasado. El año pasado, por ejemplo, en Madrid no teníamos un apartado para la deducción por nacimiento o adopción de hijos. Sencillamente al calcular, como ya teníamos la información, pues ya calculábamos la deducción. Bueno, pues ahora lo hacemos metiendo un pequeño intermediario, es decir, por aquí vamos a rellenar el formulario. Esto tiene una ventaja en relación al año pasado evidente, que es que si por las circunstancias personales o la casuística de vuestro contribuyente no estáis de acuerdo con esa forma de rellenar el formulario, solo tenéis que venir aquí, desbloquearlo, cumplimentarlo como os venga en gana y calcular. Cuando esto está bloqueado, nosotros directamente nos vamos a ver cómo está rellenado el formulario para calcular la deducción, pero no nos metemos a modificar. Evidentemente no todas las deducciones son bloqueables. Hay deducciones, por ejemplo, arrendamiento de vivienda habitual, no podemos bloquearla porque no tenemos esa información a priori. Nos falta dato de primer contrato, del segundo, los NIFES, tal y como la administración nos exige que cumplimentemos su programa Renta Web, nosotros os pedimos los datos. Mi consejo es que actuéis siempre bloqueados, es decir, por defecto. Le dais a calcular y veis las deducciones. Punto. Si tenéis derecho a más, os metéis en este apartado, buscáis la deducción correspondiente. Por ejemplo, pues mira, yo he hecho donativos a fundaciones. Te vas aquí, metes el donativo y calculas. Bloqueadas solo son las que están en amarillo, ¿vale? No las que están en blanco. Esas requieren que deis vosotros más información.
Pero realmente la mayor ventaja que tiene esto es la seguridad del cálculo. Es decir, en el momento en que los datos están bien cargados en el programa y el cálculo valida, eso es que está bien calculado, ¿vale? Eso es que todo está correcto y que de alguna manera Renta Web ha avisado nuestro cálculo conforme a sus estándares. Y bien, pues en principio yo creo que ya lo hemos visto todo. Hemos visto ya el volcado de datos, la gestión del impuesto y otras novedades. Sí que quería comentaros una cosa, no sé muy bien cómo explicárosla. Mirad, la administración verifica que todos sus cálculos cumplan sus estándares, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay determinadas deducciones, sobre todo las autonómicas, que para poder calcularlas correctamente necesitamos saber no solamente la información económica del declarante, sino también la de su cónyuge. Hay muchas deducciones autonómicas que se prorratean entre ambos cónyuges, pero si uno de ellos no tiene derecho porque sus bases imponibles superan unos límites determinados, no se prorratean. Es decir, se las lleva toda el cónyuge que cumple los límites de las bases imponibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo a la administración le llevo los datos de un solo declarante, la administración va a decir, vale, la deducción te la prorrateo, porque yo no tengo razones para pensar que el otro cónyuge no tenga derecho. No sé si os dais cuenta de ese problema. Bueno, pues, ¿qué ha tenido que hacer el programa y qué ha tenido que hacer la administración tributaria? Hay determinados supuestos donde cuando vosotros optéis por presentar una declaración individual de vuestro contribuyente, además de la información de la declaración del contribuyente, también irá información del cónyuge. Solo, en el caso de nuestra aplicación, solo lo haremos en los casos estrictamente necesarios, es decir, cuando por razones económicas y para evitar prorrateos y validar correctamente contra la agencia tributaria, la información de las bases del otro cónyuge sean relevantes. Vale, yo esto no sé si lo entendéis porque es un tema súper complicado que en su momento tuvimos que solucionar para conseguir salvar validaciones de la agencia tributaria y al mismo tiempo optar por la deducción más beneficiosa para el contribuyente. Pero bueno, de todas maneras, eso, ya os digo, lo que es la robustez de los cálculos a la hora de presentar ante la administración tributaria están blindados. Aquí lo importante es que la toma de datos sea correcta. Una vez que la toma de datos es correcta, estáis cubiertos por la garantía de que Renta Web os va a validar todo al 100%. No una casilla, no que lleves una tilde, no que haya un número negativo. Se meten a validar que los importes estén dentro de un margen de error. Y yo os digo, el margen de error que nos dan es en las casillas totales de 50 céntimos. O sea que no es un margen totalmente despreciable, ¿vale? Bueno, pues voy a dar por terminada la explicación y ahora en el turno de preguntas, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues intentaré ir aclarando vuestras dudas. Y ya tenemos algunas preguntas. A ver, Inmaculada, me dices que en el caso de matrimonios, en fase de separación, que solo tienes acceso a los datos de uno de ellos, ¿cómo podemos saber esos datos del cónyuge que no le hacemos la renta? No, en esos casos no tenéis que preocuparos, os explico por qué. Cuando hay una deducción que es prorrateable entre ambos cónyuges y tú no tienes los datos del otro cónyuge, pues se va a prorratear y punto. La dificultad es cuando yo tengo la información de que ese dato no es prorrateable y tengo que hacérselo valer a la administración. Entonces no os preocupéis, si vosotros solo tenéis datos de uno de los cónyuges, el programa siempre os va a prorratear porque ante la duda entendemos que los dos tienen derecho, ¿vale? Entonces por ahí no habría problema.
En el caso de Galicia, bono con CIRA de guardería, ¿cómo se tiene en cuenta como menor gasto de la guardería en la casilla de deducción autonómica o se tiene que incluir en otro apartado? A ver, a efectos de la deducción en Galicia, la deducción, el derecho que te da es por los importes que le pagas tú a la administración. Yo entiendo que por un lado estarás aplicándote la deducción y por otro lado estarás aplicándote una ganancia patrimonial, aunque la verdad no sabría decirte. Me imagino que te refieres a eso, porque a nivel de lo que es el incremento por deducción por maternidad hay una casilla específica prevista para el tema de las subvenciones, para que no se tenga en cuenta. Pero en el caso de los bonos, entiendo que si la ayuda la estás llevando como ganancia patrimonial, en la deducción tendrás que poner el importe total que te pasa la guardería. Habría que verlo en los requisitos de la deducción. En el apartado de deducción por vivienda habitual se aplica el porcentaje que corresponde al contribuyente, pero imaginemos que no le corresponde el 100, sino el 81. Hasta el año pasado teníamos que hacer los cálculos manuales. ¿Hay manera de informar el importe total 100% y que el programa calcule? Ay, que no lo veo todo. No, en principio no. En principio, en ese aspecto, las deducciones siguen funcionando como el año pasado. Es decir, ese porcentaje que tú pones en el que informas de cuánto es lo que destinas a la adquisición de la vivienda, sigue siendo un porcentaje meramente informativo. Ahí no hemos cambiado la forma de hacer las cosas. Al comienzo dije, es esencial el volcado de datos de la EAT. Si no volcamos ninguno y los metemos todos a mano, entiendo que se podrá presentar la declaración como se venía haciendo. Bien, sí, Jacobo, podéis seguirlo haciendo, pero es que yo os lo desaconsejo totalmente. Los volcados de datos hoy por hoy debería ser un paso previo. Mira, facilitas tu labor y le facilitas la labor al programa a la hora de hacer comparaciones. Evidentemente, nosotros no nos queremos meter en la forma de trabajar que tenéis, pero para mí estáis desaprovechando una utilidad buenísima del programa. Pero evidentemente a la aplicación le da igual que tú vuelques los datos desde los datos fiscales o que los metas manualmente. No habría ninguna diferencia. En el caso de ERTE que se está discutiendo, las cantidades a reintegrar por el trabajador, ¿qué cantidad es mejor indicar? ¿La que decimos nosotros o la que dice el SEPE? Hombre, Lucía, eso es una opción vuestra y no podría decírtelo. Evidentemente sabes que... a ver, esto termina el 31 de junio, por lo tanto hasta el 31 de junio, si tú estás discutiendo con el SEPE, yo intentaría retrasar en la medida posible esa presentación, hasta que no tengáis las cosas claras. Después, tienes dos opciones. Si tú discutes con el SEPE y ingresas más en la administración tributaria, ¿sabes qué? Te abocan a la devolución de ingresos indebidos. Y si decides, si al final el SEPE gana y tienes que devolver de más, pues ahí tendrías que hacer complementarias. Es que esa es una opción que tenéis que valorar vosotros. Yo creo que el consejo que da la Administración Tributaria, y además es que es un consejo que lo da entre líneas, pero me parece muy sabio, es que esperéis. Toda la gente que tenga ERTES por el medio y que esté en cuestión esos ERTES y los importes, que esperéis al último momento. Y después valoradlo dependiendo de las cantidades. Me refiero, cuanto más rendimiento del trabajo declaréis, que sería que tú le ganes al SEPE, después se implicará que si no es así, que presentéis una devolución de ingresos indebidos. Y si no, al revés, si al final el SEPE no tiene razón y tú declaraste lo que en principio tenía Hacienda y has pagado de menos, pues luego tendrás que presentar una extemporánea y tendrás que presentar un recargo. Entonces eso es una cuestión que debéis valorar vosotros, no es algo, no hay una medicina mágica para saber cuál es la opción buena. ¿Es posible cambiar el número de cuenta de devolución sin haberle dado los datos todavía? Los clientes me avisan que cambiaron la cuenta, pero aún no puedo hacer la declaración. A ver, en relación a la cuenta hay un peligro, ¿vale? Nosotros siempre os volcamos la cuenta que viene de la agencia tributaria.
Entonces, lo suyo sería, si el cliente te está diciendo que va a cambiar la cuenta, pues espera a que hagáis el volcado de datos desde la agencia tributaria para poner el número de cuenta, porque si no os arriesgáis a que os lo pisemos en el momento en que hagáis la descarga de datos fiscales. A la cuestión de efectuar 6 plazos para los afectados de ERTE. ¿Podrías explicarlo, por favor? Mira, vamos a hacer una cosa. Creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque sí que probablemente, aunque esto es ajeno a nosotros, realmente, sí que es muy probable que genere muchas llamadas. Mira, vamos a coger uno de los declarantes, el del 1, y vamos a ponerle, vamos a hacer que declare, pero que declare pagando, ¿vale? Imaginaros esta situación. Vale, no estamos aquí hablando de ERTES, pero daría igual. Vamos a darle a calcular y os explico porque el fraccionamiento y el aplazamiento más allá del 60-40 existe, ¿eh? Ya lo sabéis. Vale, vamos a tener que darle más. Vamos a ver. Le damos aquí a calcular. Vale, imaginemos que esto es la cantidad y que nosotros queremos aplazar. Y queremos hacer ese aplazamiento, me da igual que sea por un tema de ERTE 6 plazos, que necesitemos más plazos que los oficiales. ¿Cómo deberíamos proceder? Aceptamos formato de pago cualquiera que no sea domiciliación y nada de fraccionar, ¿vale? Esto se dejaría así en blanco. Aceptamos. Vale, esto ya lo tendríamos grabado. Vamos a darle, fijaros que yo tengo un pequeño problema, que es que no tengo una cuenta bancaria, no me voy a poner ahora a buscarla. Si yo le doy a telemático, no marco envío inmediato y voy a marcar que me lo genere sin validación, ¿vale? Para que no me dé problemas, aunque en teoría vosotros lo generaríais con validación. Lo voy a grabar en ficheros 100. Vale, y ahora voy a entrar, en teoría vosotros entraréis por aquí, por referencia o por certificado. Yo no puedo, porque eso me manda a un programa que me va a decir que no estoy autorizada. Entonces voy a entrar en este, que es una versión open, que nos facilitan a nosotros para hacer pruebas. Vosotros entraríais en la versión ETFI con el botonazo ese grande que pone importar XML, que es precisamente lo que yo voy a hacer aquí. Le voy a decir que sí y voy a leer el fichero. ¿Ves? Ahora sí que me dejo. Vale, ¿y aquí qué tengo? Pues renta web, el programa de renta web tal cual, es decir, yo puedo ir a continuar con la declaración y tengo toda la aplicación de renta web. ¿Qué es lo que quiero hacer realmente? Lo que quiero hacer es presentar. Entonces me voy a presentación de la declaración y me dice, en esta versión en pruebas no se puede presentar declaraciones. ¿Qué es lo que veríais aquí? Lo que veríais aquí es exactamente lo que veríais en el vídeo que os comenté antes de la agencia tributaria. Es decir, os aparecerá un panel y os dirá formas de pago y tendréis la opción de domiciliar, la opción de fraccionar y luego pondrá otras formas de pago. Y ahí es donde tendréis que decir aplazamiento y reconocimiento de deuda. Y a partir de ese momento ya lo que rige es lo que aparece en este vídeo. Vamos a venir aquí y os enseño. Que lo malo que tenemos nosotros es que las cosas es como collage de cosas, no tenemos algo que nos haga todo de una sola vez porque Hacienda no nos permite hacerlo, ¿vale? Aquí voy a quitar el sonido para que no nos incordie, pero fijaros que aquí os explica, ¿ves? Cómo presentarlo. Y esto es renta web, que es la misma pantalla en la que acabo yo de entrar ahora. Y desde aquí es donde lo haréis todo. ¿Ves? Veréis, esta es la pantalla que yo no puedo enseñaros, ¿vale? Porque me dice, estás en una versión en pruebas. Pero aquí es donde marcaríais, ¿vale? No fraccionado, otras modalidades. Y una vez hecho eso, ya seguiríais todo el proceso por aquí, ¿vale? Reconocimiento de deuda, etc. Esto es, entraríais a través de CAI, generaríais el fichero sin envío inmediato. Recordad, forma de pago, nunca domiciliación y no fraccionéis, ¿vale? Y una vez hecho eso, entraríais a través del botón XML, lo leeríais, le daríais a presentación de declaración y a partir de ahí
lo que pone este vídeo. No sé si os ha quedado claro, pero realmente es la única forma que tengo de explicaros cómo funciona, enseñaros exactamente las pantallas. Lo mismo para los 6 plazos, ellos tienen sus propias opciones de menú para que hagáis cada operación de fraccionamiento, ¿vale? Por ahí, lo bueno que tiene de que entremos en Renta Web es que sus vídeos tutoriales de Renta Web a nosotros nos valen perfectamente. En caso de matrimonio que uno no está obligado a hacer la renta, ¿se puede imputar al otro el 100% de las deducciones autonómicas? A ver, el tema del prorrateo de las deducciones autonómicas, cada deducción tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, generalmente el no estar obligado no es lo que te excluye del derecho a aplicarte la deducción, sino todo lo contrario. El percibir rentas elevadas sí. Entonces, realmente ahí tampoco te tienes que preocupar mucho. En el momento en el que tú calcules, el programa te prorrateará o no. Ahora, decir, como yo no presento, entre comillas, le cedo mis deducciones autonómicas al otro cónyuge, eso no funciona así. Hacienda tampoco nos lo dejaría hacer. Yo me refiero más al hecho de que se prorratee porque uno gane genere tantas rentas que sus bases imponibles queden por encima de los límites legalmente establecidos. ¿Sabemos si las subvenciones de la Xunta relacionadas con el COVID se reflejan en los datos fiscales? A ver, sabemos que las subvenciones de los organismos públicos están en los datos fiscales. Lo que no sabemos es si específicamente esas subvenciones de la Xunta lo están. Realmente ahí quien mejor podrá averiguarlo es en cuanto tengas un cliente que tenga una subvención de COVID, se lo compruebes. Nosotros sí que te podemos decir que hay una clave, que creo recordar la clave IP. En la clave IP se recogen subvenciones. Hay más claves relacionadas con subvenciones, porque también hay unas orientadas a subvenciones en temas agrícolas y cosas así, pero no, la agencia tributaria no nos dice exactamente cuáles son la información que se recoge en sus datos fiscales. ¿Los kilómetros recorridos reales en el 2020 se pueden minorar en los 99 días? Sí, se prorratean en los 99 días, tanto kilómetros recorridos como consumo de energía. A ver, me estáis haciendo preguntas sobre imputación temporal de las subvenciones, que no creo que este sea el foro más adecuado para hacer esas preguntas. Realmente el tema de imputación de subvenciones es una cuestión que tenéis que analizar con la normativa o hacer una consulta en la agencia tributaria. Centraros, por favor, en el funcionamiento de la aplicación, que realmente es un tema que os puede ayudar. O sea, la aplicación puede ser una maravillosa aliada en una campaña de renta que yo ya os adelanto que va a ser muy complicada, ¿vale? Entonces, centraros en las dudas que podáis tener ahora en la aplicación, que nos las podéis trasladar ahora mismo, o bien sabéis que estamos aquí a vuestra disposición para poder ayudaros en todo momento. Y justo pensando en esas ayudas de todo momento, voy a pararme un momentito, aprovechando que por ahora no hay ninguna pregunta más sobre funcionamiento, sobre la pantalla dinámica, que es esta pantalla que veis aquí atrás, ¿vale? Esta pantalla dinámica funciona muy parecido tanto en local como en web. Y es un poco una ventana a la información que a nosotros nos interesa que tengáis presente siempre, ¿vale? En principio es un fondo de pantalla bastante majo, que no parece que haga mucho, pero en el momento en que utilicéis este desplegable de aquí, empezaréis a ver cosas, ¿vale? Primero, la posibilidad de consultar vídeos y preguntas frecuentes. En estos momentos, nuestros vídeos todavía hacen referencia a la campaña del ejercicio anterior, pero son totalmente válidos e iremos intentando, a medida que vayan pasando los días, ir nutriendo esos vídeos con más información. Las preguntas frecuentes sí que son preguntas adaptadas a la situación actual, que también iremos nutriendo. Fijaros que cuando estoy fuera de un contribuyente, la información que se me muestra es una información de globales, de totales, pero cuando entréis en el contribuyente, y aquí es una pista para quien me preguntaba sobre la cuenta bancaria, podréis ver datos como el NIF, el número de referencia por si lo necesitáis para algo puntualmente, y el IBAN,
¿vale? Para que no se os despiste con qué IBAN estéis trabajando. Esto puede ser interesante. Pero además en este panel aparecerá información que por la premura, por la urgencia, por sus características nos interese mostraros ya. ¿Vale? Por ejemplo, si entráis en una versión que está desfasada, es lo primero que os va a avisar el programa, estáis en una versión errónea, por favor actualizaros. Por ejemplo, si hay cualquier incidencia, la página web de la agencia tributaria se ha caído, os mantendremos informados. Toda esa información vamos a intentar llevárosla por ahí. En principio, cuando sea una información que nos interese muchísimo que sepáis, el panel aparecerá desplegado. Pero cuando sea una información que consideremos que, bueno, no es tan esencial que la conozcáis al momento, os aparecerá como una tilde, una pequeña tilde, que os dirá, pues hay un aviso, 2, 3. Los primeros días aparecerá en rojo parpadeando y a partir de los días siguientes irá a un color un poquito menos agresivo. Vamos a intentar usar este panel para informaros de cosas que estén pasando puntualmente y que nosotros no tengamos otra posibilidad de informaros de otra manera. El ejemplo más claro que se me ocurre es, oye, que la agencia tributaria se ha caído. O oye, que en unos días os vamos a subir una actualización con esta novedad. ¿Vale? Estas cuestiones van a ir a través de este panel. Entonces, en la medida en que veáis que el panel parpadea o que el panel se despliega y veáis por ahí un colorín rosa, por favor, pararos a leer, porque realmente vamos a ceñir este panel a información realmente importante y que consideramos que es útil para que la campaña se desarrolle ágilmente, sin errores y con normalidad. ¿Vale? O sea, se me había olvidado hablaros de la pantalla dinámica y a colación de vuestras preguntas, pues me he acordado de ella, ¿vale? Bien, pues en actividades económicas al hacerlo ahora con ficheros XML permite reflejar más esas actividades. Sí, Tino. En el momento en el que tenemos un fichero que ya no es un fichero plano, toda la información se va a detallar al mismo nivel de detalle que llevéis vosotros. Ya no vais a tener que acumular cosas ni que encontraros eso con errores de que os estamos acumulando cosas y que la información vaya como oculta dentro de un registro de sumas. Pues ya son las 12, llevamos aquí ya 2 horitas, no hay más preguntas que estén dentro del ámbito de lo que estamos tratando de esta presentación. Entonces, bueno, yo creo que es momento de descansar. Si os queda alguna duda, ya sabéis que estamos aquí, que estamos en el servicio de atención al cliente y os voy a pasar con Jessie, ya os informará ella de cómo va el tema del vídeo de esta presentación y de los demás detalles. Y un placer haber compartido estas horas con vosotros y hasta la próxima. Buenas de nuevo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quería informaros de que esta sesión ha sido grabada, por lo tanto publicaremos el vídeo próximamente en nuestro canal de YouTube. Y aquellos que todavía no os habéis suscrito a nuestro canal, pues os pediría que os suscribierais porque así ya os llega el aviso automático cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y de todas formas nosotros os seguiremos avisando cada vez que publicamos un vídeo, pues por las vías habituales de contacto. También quería comentaros que, continuando con la iniciativa de los jueves con CAI, que sabéis que es este webinar que hacemos el primer jueves de cada mes, pues deciros que el siguiente será el próximo jueves 6 de mayo y vamos a dar un webinar titulado Marketing Digital para Asesorías. En esta ocasión yo misma os explicaré pues ciertas herramientas, estrategias y tácticas de marketing digital. Lo que pretendemos es daros pues una serie de consejos y de recomendaciones para sacar el máximo partido a vuestros negocios a través de estas herramientas. También os enviaremos la invitación por los canales habituales, por email, por CAI Conecta y aquellos que estéis en el grupo fiscal de WhatsApp también os lo enviaremos por ahí. Estad atentos para inscribiros y que no os quedéis sin plaza, que ya veis que es algo tan rápido. Nada más, nos vemos próximamente, muchas gracias y un saludo. Hasta luego.